Y ya está grabando. Ahora sí que está grabando. Pues como os decía, hemos estado viendo una serie de mensajes que tienen que ver con las señales, las marcas de una buena iglesia. Y la semana pasada empezamos la parte que habla sobre la santidad, la separación bíblica. Y yo soy muy consciente que no es fácil hablar de este tema, porque como a veces hemos dicho, si Satanás no consigue hacer de ti un liberal, hará de ti un legalista. Y eso es un peligro grande, algo que no agrada al Señor. Por otro lado, en la separación bíblica, muchas veces no tenemos los principios de las Escrituras, sino nuestra opinión. Y en ese aspecto es triste, porque opiniones hay como hombres o como mujeres. Todas las opiniones que queráis. Pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en la Escritura y ver lo que la Biblia enseña. Y es mi responsabilidad como pastor de la iglesia, como hermano simplemente, compartir con vosotros lo que la Biblia enseña de una vida de santidad, de una vida apartada para los usos del Señor. Intentando mantenerme en esa brecha tan delicada que es el equilibrio espiritual, sin caer hacia un lado o hacia otro, pero sí enseñando los principios bíblicos. Y yo oro, le pido al Señor que me dé sabiduría al tratar del tema de la separación bíblica, personal y eclesiástica. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos bendiga y después de un pequeño y breve repaso seguiremos con nuestro estudio. Padre, gracias por venir a ti y clamar tu ayuda, porque no hay en mi poder, no hay en mi fuerza, no hay nada en mí, Señor, para poder ser de bendición a mis hermanos, solamente tú. Y tu palabra y tu Santo Espíritu puede realmente comunicar las verdades que necesitamos escuchar. Yo no soy entre mis hermanos como el que más sabe o el que más entiende o el más espiritual, al contrario, soy un siervo que desea ser de bendición para mis hermanos. Y por eso te pedimos humildemente, Padre, que tu Santo Espíritu hable al corazón, nos comunique lo que debamos aprender. Guíanos, lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Separación bíblica, yo lo he titulado Una doctrina olvidada. Voy a ir rápido con estas primeras diapositivas porque es lo que vimos la semana pasada. Y cuando decía que es una doctrina olvidada es porque muchas veces se ha dejado de enseñar en la iglesia o en las iglesias el tema de la separación bíblica. He hecho varias proposiciones. La primera, la base de la separación se encuentra en la naturaleza y el carácter de Dios mismo. Esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada, como Dios era un Dios santo, como el carácter de Dios es santo, su majestad divina, como también Él tiene una pureza moral, Él es puro moralmente, y vemos como Él también desde un momento inicial dice, sed santos porque yo soy santo. La segunda proposición, todos los creyentes están posicionalmente separados. Es decir, el hecho de que hayamos creído en Cristo como Salvador personal hace que Dios nos haya separado para Él y para sus usos. El creyente tiene que vivir para la gloria de Dios. Tu vida, mi vida, estamos aquí para glorificarle a Él. Y Dios se glorifica en sus hijos cuando sus hijos son santos, apartados para Él y para sus usos. Una tercera proposición, todos y cada uno de los creyentes, habiendo sido separados posicionalmente para Dios, en Cristo, son responsables de andar y conducirse de una manera digna y consistente con esa posición y condición. Como hemos sido lavados, comprados, separados para Dios, ya no podemos vivir en los antiguos pecados que antes vivíamos. No podemos vivir como el diablo, no podemos vivir como el mundo vive, haciendo las locuras que el mundo hace, haciendo los pecados que el mundo hace. Y en ese aspecto enseñábamos que el creyente tiene que tener fruto. Yo sé que solo Dios conoce los corazones, soy consciente de eso. Y soy consciente que a veces hay personas que nos pueden engañar o podemos engañar, pero a Dios no le engaña a nadie. Y hay un principio en la Escritura, y es el fruto. El creyente da fruto, porque tiene el Espíritu Santo en él y da fruto. Y si no hay fruto, es que algo pasa. Esta tarde hablaba con los jóvenes, he leído por ahí en internet que Sylvester Stallone se había convertido en Rambo, que había hecho Rocky Balboa. Y leyendo un poquito más profundamente sobre ello,
pues uno descubre que simplemente hablaba que él era católico y que, bueno, había vuelto a la religiosidad, y esto fue en el año 2009 cuando lo anunció, y desde el 2009 hasta ahora pues su vida no ha cambiado mucho, ni nunca más ha vuelto a hablar de haber nacido en Cristo. Ahí ya pasa algo. Dios conoce el corazón de Sylvester Stallone, el actor, pero debe haber fruto, si no uno lo pone en duda. Hay muchos de esos personajes públicos y del cine y del fútbol que también hay, uno se cuestiona si realmente son nacidos de nuevo o simplemente viven una religiosidad. Les pasa a los personajes públicos, pero puede pasarnos a cualquiera de nosotros, y es un gran error. Ahora, veíamos por último que la separación bíblica tiene dos aspectos: la separación de y la separación para o hacia. Y vimos un montón de versículos donde nos muestra cómo Dios nos ha separado del mundo, de la carne, del pecado, del diablo, de la oscuridad, de las tinieblas, y nos ha separado para Dios, para su Hijo, para santificación, para que seamos suyos, para una nueva vida, para que andemos en la luz, y tantos otros versículos que estuvimos viendo. Ahora, viviendo en la justicia y hacerlo para la gloria de Dios. Mi idea en esta tarde es marcar una quinta proposición, y dice esto: Dios ha hecho diferencia entre los salvos y los inconversos. Y Dios demanda que esa diferencia sea evidente y bien definida. De aquí la necesidad de separación. Y la palabra de Dios clarifica esta separación, como vamos a ver en varios versículos. La Biblia nos muestra que solamente hay dos tipos de hombres, dos tipos de personas: los salvos y los no salvos. No hay razas. Eso de las razas es un invento que se sostiene difícilmente en la ciencia. Nosotros humanos somos bípedos implumes, para utilizar la palabra técnica, y la única cosa que me diferencia de un chino o de un negrito o de un indio de Estados Unidos, un piel roja, es el tono de mi piel. Es lo único que me diferencia. La cantidad de grasa acumulada en los párpados o en los ojos, que me hace tener ojos de chino o ojos de Cáucaso. Pero no hay otra diferencia en absoluto. Tenemos que ver que Dios ha creado a los hombres a la imagen de Dios, sin ninguna otra diferencia. Pero sí que la Biblia nos muestra que hay algunos que han creído en Cristo y otros que no. Unos que son salvos y otros que no. Y la Biblia habla de esa gran diferencia utilizando términos para los inconversos y para los salvos. Ahí está en ese cuadro, la letra es muy pequeña, pero voy a leer la lista que habla de los inconversos. Cuando la Biblia se refiere a los inconversos, dice que están en muerte, que están en tinieblas, que son de la noche, que están perdidos, que viven en injusticia, que son incrédulos, que están condenados, que se pierden, que mueren, muerte para muerte, y lo más gordo, que son hijos del diablo. Fijaros cómo describe la Biblia a aquellos que no tienen a Jesucristo como Salvador personal. Aquellos que han rechazado la salvación por gracia que el Señor Jesucristo ha dado. Creer en Cristo no es ser reformados, sino ser transformados. ¿Veis el juego de palabras? Los Alcohólicos Anónimos, esa asociación que hace bastantes cosas por ahí, pero es lo que hace reformar a las personas. Y siempre cuando se reúnen dice: hola, me llamo... Es un ejemplo, no lo hago yo. Hola, me llamo Pedro, soy alcohólico. Empiezan así. Y dicen soy alcohólico porque tienen esa conciencia de que si digo fui y a lo mejor vuelvo a caer, me frustro, digo soy alcohólico y así sé que tengo que estar luchando contra ello. Y ayudan a personas, pero son reformados. Son reformados, no han sido transformados. La Biblia enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y por eso cuando vemos la lista de palabras que aparece en la Biblia, vemos que el creyente está en vida, en luz, que son hijos del día, que estamos perdidos y ahora siempre hemos sido hallados, que estamos en la injusticia, más ahora estamos en la injusticia, que éramos incrédulos, más ahora somos creyentes,
que estábamos condenados, más ahora no hemos sido condenados. Perdíamos y ahora tenemos la vida eterna. Nos perdíamos y ahora nos salvamos. Éramos hijos de muerte para muerte y ahora somos vida para vida. Éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Así que fijaros qué contraste tan marcado. La Biblia no muestra a un creyente en los grises, tono de grises. La Biblia muestra una realidad de un mundo de blanco y negro. Es que hay muchos tonos de grises. En algunas cosas sí, y más que tono de grises hay miles de colores. Algunos que nuestro propio ojo no es capaz de percibir. Los que viven en las selvas, los indios de las Amazonas, distinguen una tonalidad de verdes increíbles. Nosotros que vivimos en Europa somos incapaces. Para nosotros el blanco es blanco y no hay más blanco. Pero para los esquimales tengo entendido que en su idioma utilizan varias palabras para definir diferentes tonos de blanco. Así que imaginaros la percepción. Sí, es verdad, hay muchos colores. Pero en cuanto a las cosas espirituales, la Biblia es muy, muy clara. Luz, tinieblas. Oscuridad o luz. La Biblia habla de muerte o vida. No vamos a verlo todos los versículos, pero ayudadme a encontrar algunos. Leeremos Juan 5:24. Juan 5:24. El primero que lo encuentre puede leerlo. Y también lo seguiré aquí en mi Biblia, en Juan 5 y versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Es 5:24, Juan? No, es 6:24. Sí, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo muy importante, Juan 5:24. La Biblia dice que el que ha creído, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Porque ha pasado de muerte a vida. ¿Ves ese contraste? ¿Ves ese cambio? Ha pasado de muerte a vida. Pero hay una palabra importante. Tiene vida eterna. Esa palabra es importante porque la Biblia no dice tendrá vida eterna. O a lo mejor tendrá. O quizás tiene. La Biblia dice tiene. La Biblia enseña que los que hemos creído en Cristo poseemos, somos propietarios de esa vida eterna que Dios nos ha dado. Es nuestra seguridad, es la promesa que Dios ha dado. Pero la Biblia enseña la realidad. Hemos pasado de muerte a vida. Vayamos un poquito más adelante a Juan 8:12. Si alguien lo encuentra, por favor, José, puedes leerlo. Otra vez Jesús le habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Habéis visto qué contraste? El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá, poseerá, es su posesión, la luz de la vida. Y ese versículo es extraordinario. Vamos a saltar a 2 Corintios 6:14 y 15. 2 Corintios 6:14 y 15. Primero que lo encuentre puede leerlo, por favor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La palabra de Pablo a los Corintios es muy clara. Realmente hay muy poco que podamos explicar más de lo que está escrito. El problema es si entendemos lo que hemos leído. La Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual con un incrédulo. La aplicación de este versículo tiene que ver en varios aspectos. Muchas veces lo usamos para referirnos a creyentes casándose con incrédulos. El yugo desigual es como lo mencionamos a veces. ¿Sabéis todo lo que es un yugo? Hoy en día no es como antes, que había ahí los burros estirando, o había también bueyes estirando, y se ponían dos bueyes, dos burros con un palo, una madera encima, que los tomaba por el cuello para que estuvieran trabajando juntos.
Entonces hoy en vez de eso tenemos un John Deere, uno de esos tractores grandotes, y no tenemos los bueyes. Pero un yugo desigual sería poner a un buey con un asno. Altura diferente, fuerza diferente, carácter diferente, uno tira, el otro no tira, no funcionan bien las cosas. En ese aspecto es un yugo desigual. Y la Biblia enseña que cuando nosotros nos unimos en cosas importantes en la vida, no solo en el matrimonio, pero tenemos que aplicarlo mucho más ahí, incluso en los negocios. Es triste decir que a veces en la iglesia hacer negocios con los creyentes va mal, y no os animo a que lo hagáis, ¿verdad que no? Pero también va muy mal hacer negocios con personas, o sea, unirse a un negocio, no hacer negocios, sino unirse a un negocio con incrédulos que a lo mejor quieren engañar, quieren mentir al fisco, quieren hacer trampas, y tú eres creyente y tú dices, no, yo no puedo hacer eso. Y en ese aspecto vas a tener problemas. Entonces, ahí viene la diferencia. Pero las palabras del versículo 15 aún son más profundas. ¿Qué comunión? Dice el versículo 14, la última parte, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia? Versículo 15, Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Veis esas palabras? Estos versículos nos muestran que no hay acuerdo, unión, comunión, no hay parte, no hay concordia entre el Hijo de Dios y el Hijo de las tinieblas. Y hermanos, esto es una verdad bíblica que debemos entender si no queremos sufrir. ¿Os imagináis a Cristo cantando un dúo con el diablo? ¿Verdad que no? La palabra concordia o armonía, ¿verdad? Hay una unión, pero no podemos unirnos, no podemos unirnos. Ahora, como veremos, eso no quiere decir que no seamos buenos vecinos, que no tengamos relación con amigos en el instituto, en el colegio, en el trabajo, que son inconversos. Pablo mismo nos dice que si fuera así deberíamos salir del mundo, ¿verdad? Y veremos este tema cuando hablemos de separación bíblica de un hermano que anda desordenadamente. Lo que este versículo está enseñando no es que no tengamos relación con las personas, sino que no tengamos una unión en un solo corazón con aquello que Dios no puede aprobar. Y voy a intentar explicar esto de una manera más. No hay término medio entre los salvos y los inconversos. La Biblia en Lucas 16, 26 nos habla de una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Hablando por eso en esos versículos de Lázaro y el rico, él ha sido enviado al seno de Abraham, el rico no. Y hay una gran cima que lo separa. No hay duda alguna que no tenemos un mismo corazón con un incrédulo. Y aún con buenas personas llega un punto que te das cuenta que su manera de pensar en cuanto a Dios o la Biblia o Jesucristo no es igual que la nuestra. Es como formar parte de una familia. Debemos formar parte de la familia de Dios. Y esa es la familia. Dios demanda en su palabra que esta distinción entre salvos e inconversos se mantenga. Ahora, si estoy dando cuenta, intento explicar esto de una manera lo más clara posible. Porque como he dicho, no está enseñando la Biblia que no vivamos en el mundo, que nos convirtamos en monjes en un monasterio. Eso no es lo que enseña la Biblia y ahora lo veremos. Sino que entendamos la realidad de que el corazón del creyente y el corazón del incrédulo vive en dos esferas totalmente diferentes, en dos cosmovisiones totalmente diferentes, en dos entendimientos de Dios, de la vida, de los principios morales, de la ética, de los valores, totalmente diferente. Y hablando de las cosas de Dios, la Biblia nos dice que el mundo no puede entenderlos porque para el mundo son locura. Yo tengo amigos incrédulos a los cuales amo con el corazón y lloro por ellos y le pido al Señor que los salve. Pero con pena tengo que decir que cuando hablamos de las cosas espirituales, veo su ceguera, veo su falta de luz, veo su oscuridad, veo su oposición, veo que no hay armonía. Porque nosotros que somos creyentes hemos creído, ellos no creen.
Y en ese aspecto la Biblia no mantiene un punto medio. Vamos a algunos versículos, algunos se encuentran en el Antiguo Testamento, pero iremos al del Nuevo Testamento, en Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Romanos 12, 1 y 2. Y 1 Corintios 6, 10 al 11. Romanos 12, 1 y 2. Primero que lo encuentre. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Elías. Ese versículo es muy importante, esos dos versículos. Muchas veces lo hemos hablado como el creyente tiene que entregarse a Dios como un sacrificio. Ahora no está hablando de que nos quitemos la vida, nos hagamos la harakiri para el Señor, en absoluto. Dice un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Veis ahí la palabra santo? Apartado para los usos de Dios. Y después nos dice que no nos, la palabra que usa ahí la versión 60, conforméis. La palabra conforméis quiere decir meterse en el molde del mundo. En el campamento, jóvenes y niños, sabéis cómo hacemos esos moldes de escayola que después pintamos, ¿verdad que sí? Y el molde hace que la escayola tome la forma. Por eso es un molde. La palabra ahí conforméis quiere decir meterse dentro del molde, que el mundo te amolde a ti. Ahora, debo definir también la siguiente palabra importante. No os conforméis a este siglo. La palabra y siglo, algunas versiones la traducen como mundo. Es una palabra que implica era. Y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Al cosmos, al planeta Tierra, al universo? ¿No quiere Dios que estemos aquí? ¿Qué es esto? No. Esa palabra indica la filosofía, manera de pensar, costumbres, ideas, modas. Todo aquello que forma el enjambre de la sociedad que se opone a Dios. Un ejemplo, modas. Hace años estaba de moda ir en traje, hoy cada vez más la moda del traje está pasando. Bueno, quiere decir que yo no me tengo que poner traje. No es eso la palabra moda lo que se está refiriendo, sino aquellas cosas que son aceptables en la sociedad, que se convierten en una moda para la sociedad, pero que Dios aborrece. Y hay muchas de las que podríamos hablar y poner ejemplo. Aquí en la cultura española está de moda el botellón. Eso es una moda, ¿verdad que sí? Y los jóvenes reyes, ¿sabéis a qué me refiero? Esa moda se opone a los principios de la santidad de Dios. El creyente no debe amoldarse al mundo. Que el mundo lo haga, allá ellos. Pero el creyente no debe ir de botellones. Está a lo mejor de moda ir a ciertas fiestas y lugares, las fiestas universitarias, ¿verdad? O ir a las discotecas, es la moda. Pero en esos lugares no se honra a Dios en lo que se hace. Tu vida espiritual va a ser afectada. La borrachera no es para el creyente. La fornicación no es para el creyente. Eso no es un tiempo de divertimiento que agrade a Dios. Por lo tanto, tú no puedes amoldarte a esa situación y creer que está bien. El creyente, en ese aspecto, va en contra de la sociedad. El amor libre está de moda. Hablando con gente, a veces hablamos del matrimonio, hablamos de la necesidad de llegar virgen al matrimonio, y cuando usas la palabra virgen parece que has dicho una palabrota. O sea, te miran como, lo que he dicho. ¿Quién llega virgen al matrimonio? Pues es lo que la Biblia enseña, que debemos llegar virgen al matrimonio, que debemos guardarnos el uno al otro para unirnos delante del Señor, delante de los hermanos. La moda del mundo va contrario a lo que Dios establece. Entendemos estos principios, porque luego desarrollaremos una verdad más. Vamos a 1 Corintios 6, 10 al 11, ya lo leo. 1 Corintios 6 y versículo 10. 1 Corintios 6, versículo 10. Dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Ahora mira lo que dice versículo 11.
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Habéis visto qué importantes verdades la Escritura enseña? Nuestra vida, hermanos, no es, ahora sí, pero no era mejor que la vida de muchos incrédulos. Al contrario, cuando Dios nos rescató, la misericordia que tuvo. Por eso es que también debemos ver a los incrédulos como gente que necesita al Señor. Y ahí va mi siguiente preposición: el creyente ha de estar separado, no aislado. Uno de los peligros que hay en el entendimiento de la doctrina de la santificación es pensar que un creyente santo es un creyente aislado. En la Edad Media habían los que creían que para ser santo tenías que vivir en una columna. Esto no es chiste, esto es verdad, podéis mirarlo en los libros de historia eclesiástica. No recuerdo el nombre de uno de los más famosos estilistas, vivía encima de una columna, tenía un cubo, bajaba el cubo, les ponían comida, subía al cubo, y ahí él meditaba y tenía su relación con Dios, estaba totalmente aislado. Los ermitaños empezaron con esa idea: me aíslo para poder adorar a Dios y vivir para Él sin ser contaminado. Ahora, la Biblia no enseña aislamiento en ninguna parte, al contrario. Vamos a ver algunos pasajes. ¿Me ayudáis una vez más? Leemos unos pasajes en Juan 17:11. Juan 17:11. ¿Sí, pues leer usted? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y 14 y 18 al 18. 14 al 18. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del malo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Muy bien, muy bien. Señor Jesucristo fue muy claro en su oración. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, entendamos bien la palabra mundo. Yo no veo ningún extraterrestre aquí entre nosotros, me parece, en esta tarde, ¿verdad que sí? Cristo no era en el aspecto peliculero un extraterrestre. Es verdad que Él había venido de fuera de las galaxias, Él vive en la eternidad, pero no se está refiriendo a eso ahí el Señor Jesucristo. Cuando ahí utiliza la palabra mundo, nos pasa lo mismo que en el libro de Romanos. Es la sociedad sin Dios, la sociedad que se opone a Dios, la sociedad, la cultura, las modas, los pensamientos, las ideas, todo aquello que es diametralmente opuesto a la santidad de Dios. Y la Biblia dice: estáis en el mundo, en el ecosistema, pero no sois de ese mundo, no sois de esa sociedad. Y por eso hemos sido apartados. Ahora, eso va a llevar unas consecuencias. Vamos a tener que vivir de una manera diferente al mundo. Vamos a tener que hacer cosas que el mundo no hace. Y ahí viene la santidad práctica. Un pasaje más. Javier, por favor, 1 Corintios 5, 9 al 10. 1 Corintios 5, 9 al 10. Ahí puedes leerlo. 1 Corintios 5, 9 hasta el 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Puedes leer el 11 también para entender lo que Pablo está diciendo ahí. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¡Qué palabras! Pablo dice ahí en Corinto. Eso es separación bíblica personal. Ahora, lo que está diciendo ahí es muy claro. Si alguien se dice ser cristiano y vive de esa manera, ladrón, fornicario,
está hablando de la maldad en general, ladrones, idólatras. Aún dice con el tal ni comáis. Dios exige a sus hijos que vivan como su Padre celestial. Sed santos porque yo soy santo. Y si una persona se dice ser creyente y vive con el diablo, esa persona tiene que ser confrontada con su pecado para llevarle al arrepentimiento genuino y al cambio, al avergonzamiento de su estilo de vida. Hermanos, tenemos en la iglesia personas que se han marchado o que no vienen porque fueron confrontadas por el pecado. Tú no puedes estar en la iglesia y vivir como el mundo vive, de una manera que deshonre a Dios. Y Pablo es estricto en ese punto. Ahora, habiendo dicho eso, también dice en el versículo que hemos leído, el primer versículo 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Lo entendemos, verdad? Porque nuestros trabajos, nuestros vecinos, el estilo de vida que llevan nuestras familias, algunos de ellos son vergonzosos delante de los ojos de Dios. ¿Y qué haces? ¿Tienes que aislarte, vivir en un monasterio? A veces no sé si decir monasterio o cementerio, se me parecen bastante. Vivir ahí en Montserrat. En Montserrat hubo un tiempo, no recuerdo los años, que se hizo de moda, había un montón de ermitaños. Hoy puedes ir a Montserrat y hay cuevas por ahí de los ermitaños de Montserrat. ¡Qué interesante! No, eso no es lo que quiere. Vamos a ver lo que quiere el Señor, y hay más pasajes ahí. Pero dice que el creyente está en el mundo, pero no es del mundo. La filosofía monástica que dice para ser santo tienes que vivir en una cueva no tiene base en las Escrituras. Los creyentes son extranjeros y peregrinos. Lo sabemos por 1 de Pedro 2:11, Hebreos 11:13. Utiliza esas palabras. Nosotros estamos aquí como extranjeros, como peregrinos. Y ciudadanos del cielo, Filipenses 3:20, Juan 14:1-3. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos de este mundo. Tenemos el privilegio de representar a Cristo en la tierra. Somos embajadores de Cristo. 2 de Corintios 5:20, Isaías 43:10-12. Nosotros somos la voz que Dios va a utilizar para predicar el Evangelio. Dios nos ha enviado a hacer discípulos. Dios nos ha enviado a ser luz, a ser sal de esta tierra, igual que el Señor Jesucristo. Tal como Él nos representa en el cielo, Él está intercediendo por nosotros, delante del Padre. Nosotros representamos a Dios delante de los hombres. Dios no ha enviado ángeles para predicar a los hombres, te ha enviado a ti y a mí. Somos sus embajadores, somos sus representantes, somos sus siervos. Al representar a Cristo en el mundo, debemos guardarnos sin mancha del mundo. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo bajas al pozo cenagoso, ciego, oscuro en tinieblas del mundo, representando a Cristo la luz para iluminar sin mancharte de las cosas del mundo? Bueno, porque no somos del mundo, el Señor Jesús era nuestro ejemplo perfecto de un hombre separado de los pecadores. Y es ahí donde podemos observar a Cristo y ver cómo Él se comportaba. En Hebreos 7, versículo 26, dice que Él era separado de los pecadores. Sin embargo, Él condenó el aislamiento de los fariseos. Lo estamos viendo los domingos por la mañana, la cantidad de veces y confrontaciones que Cristo tiene con los fariseos. ¿Cuál fue una de las acusaciones que los fariseos dieron de Cristo? Que Él era amigo de pecadores. Por eso le acusaron. Que Él era mala persona porque se juntaba con los pecadores. Pero leemos en Hebreos 7:26 que Él era separado de los pecadores. ¿Qué está diciendo las Escrituras? Cristo nunca vivió como los pecadores. Nunca aprobó el estilo de vida de los pecadores. Nunca imitó a los pecadores para ganarlos, ¿verdad? Eso es lo que hace un movimiento llamado neoevangelicalismo, que cree que hay que llevar el Evangelio utilizando la manera que el mundo utiliza para ganar a los inconversos. Si ellos van a las discotecas, nosotros también. Si ellos visten en minifalda, nosotros también. Así no se asustan. Si ellos beben y se emborrachan, nosotros también. Así no creen que seamos diferentes y nos van a aceptar. Déjame decirte algo, si tú has aceptado a Cristo, no te van a aceptar. Estás fuera del mundo. Si realmente eres hijo de Dios, el mundo eso le va a gustar muy poco.
no importa lo que hagas. La metodología para presentar el Evangelio es presentar el Evangelio de una manera pura. Un ejemplo bien práctico. Tú vienes sediento a mi casa y me pides agua. Yo agarro el primer vaso que encuentro ahí en la cocina, uno de esos vasos que a lo mejor el pequeño Gabriel ha estado utilizando y está lleno de babas, lo ha manchado de chocolate, está todo sucio por dentro y por fuera. Yo agarro ese vaso, lo lleno de agua y te lo ofrezco para que puedas tener una buena bebida. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si yo fuera tú, seguramente mirar ese vaso con asco y decir, no gracias, no lo quiero. Ahora, si quiero serte de bendición, te daré un vaso limpio con el agua fresca y limpia. Así es el Evangelio. No podemos dar el Evangelio en vasos sucios. Dios no va a honrarlo y los incrédulos no van a querer beberlo. Es un error pensar que podemos ganar a los incrédulos utilizando su propia metodología. Haciendo conciertos de rock, hagamos un concierto de rock aquí en la iglesia. Así vendrán de todos sitios para escuchar un concierto de rock. No seamos ingenuos. Si alguien quiere escuchar un concierto de rock, el mundo los hace mejores que la iglesia. Parecemos payasos haciendo conciertos de rock. No damos la talla. ¿Alguien no lo ha pensado o no lo ha dicho? Vamos a hacer un concierto aquí en la iglesia. Vamos a convertir la iglesia en un lugar para conciertos. Y sin que se den cuenta, ¡pam!, le metemos el Evangelio. ¿Cómo hacéis eso? No seamos ingenuos. El Evangelio no puede ser presentado así. Cada Semana Santa se hace en los lugares como el Liceo y estos lugares, se hacen unos conciertos extraordinarios. Yo quiero ir a escucharlo, uno de estos conciertos. Voy a ir a escuchar un concierto. Bach, Händel, Beethoven, ¿verdad? Hoy leí hablando de Beethoven, que hay gente que es tan ignorante de Beethoven que habla de él sin haber visto ninguno de sus cuadros. Y ya pensé, bueno, ¿quién ha puesto esto? El mundo habla de esta manera, ¿verdad que sí? Hablamos de cosas que ni entendemos, que ni sabemos. No es la manera de presentar el Evangelio. ¿Cómo es pues la manera? Está bien. Vivamos de tal manera que representemos el Evangelio. Vivamos de tal manera que marquemos la diferencia entre el mundo y nosotros. Voy a ir rápido en esta lista. No os dejo dormir, el tiempo pasa. No miramos los versículos, pero debemos ser un testigo ante todos los hombres. Hechos 1:8, lo sabemos de memoria, me seréis testigos. Tú eres un testigo de Jesucristo. Tu vida es luz, tu vida es sal. Y ahí donde estés, la gente de alrededor va a mirarte y va a decir, tú eres diferente. ¿Por qué? Bien, dale una oportunidad de explicarle por qué. En segundo lugar, debe ser el embajador de Cristo ante todos los hombres. Un embajador representa a su país de origen, ¿verdad que sí? Representa lo que su país es. Bien, tú representas el país de los cielos. Tú representas al Rey que te ha enviado. Por eso es que debemos tener una buena presencia y debemos tener un buen carácter por a quien representamos. Marcos 16:15, otro principio. Debe predicar el Evangelio a todos los hombres. No solo a algunos, a todos los hombres que están perdidos. Debe alumbrar como una luz ante todos los hombres. Mateo 5:16. Filipenses 2:15. La Biblia nos lo recuerda, Jesucristo es la luz del mundo. Debe hacer bien a todos los hombres. ¿Quién decimos en castellano? Haz bien y no mires a quién. Sabiduría popular bien acertada, por cierto. Debe andar sabiamente ante todos los hombres. Colosenses 4:5, Colosenses 6:10, 1 Corintios 10:32. La Biblia está llena de estos versículos que nos muestra que debemos andar sabiamente, prudentemente delante de los hombres. Debe orar por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1. La oración intercesora por el pecador es algo que nos corresponde delante de Dios. Dios el Hijo ora por nosotros delante del Padre. Tenemos un intercesor ante el Padre. Pero nosotros somos intercesores ante el Padre también por los pecadores. Orar por las familias, los familiares que son incrédulos, que están perdidos. Orar por los vecinos, orar por los amigos. Debe también conducirse honradamente para con todos los hombres. Romanos 12:17, 1 Tesalonicenses 4:12. Qué principio tan bueno. El creyente tiene que ser honrado.
Una frase que he oído, y seguro habéis escuchado alguna vez a alguien decir, wow, este es cristiano, no veas. Y ese no veas ya dice mucho. Que no se diga esto de nosotros, sino que la gente sepa que somos honrados. Debe vivir en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Ahora, como decíamos la semana pasada, si es posible, porque hay personas que solo por lo que somos van a enfadarse con nosotros. Debe dar a conocer su gentileza a todos los hombres. Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, dice ese versículo. La gente, los vecinos, deben saber que somos buenas personas. Siempre he dicho que lo primero, antes que la gente sepa que soy pastor, debe saber que soy un buen vecino. Y eso va a ser natural. Y espero que sea así. Que simplemente vean que soy un buen vecino. Y después hablan también, es pastor de la iglesia, ya, es verdad. Debe honrar a todos los hombres, 1 de Pedro 2:17. Hablar educadamente. El creyente no debe usar palabrotas ni palabras obscenas. No debe hacer gestos obscenos. Hablar, honrar a los hombres. Debe tener un buen testimonio ante todos los hombres. Primera de Timoteo 3:7, 2 de Juan 12. La Biblia es clara en cuanto a estos principios. ¿Os habéis dado cuenta? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, dejadme terminar con esta última proposición y así terminaré el bloque para la semana que viene seguir con otro. Dios manda apartarse de todas las prácticas y asociaciones mundanas y los placeres pecaminosos. La Biblia es clara en cuanto a esto. Dios quiere que le honremos en nuestra manera de vivir como parte de nuestro testimonio. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Quiero detenerme en esa preposición 7, 8 y 9 que dejaré para la semana que viene, para entender una realidad necesaria. Nuestro comportamiento habla más que nuestras palabras. Alguien dijo, tan fuerte hablan tus hechos que no puedo oír lo que me dices. Qué gran verdad. Si queremos hacer todo lo que he enseñado antes, todos estos principios, ¿verdad? Todo esto delante de los hombres, nuestra manera de vivir debe marcar la diferencia. Por eso, creyentes, la Biblia nos exhorta a que vivamos sabia, santa y prudentemente delante de esta generación, de este mundo, de este tiempo que nos ha tocado vivir. Y es un reto que nos pertenece a todos, que debemos hacer no porque el pastor lo diga, o porque es que voy a una iglesia que son muy estrictos en mi iglesia. No, por nada de eso. Sino que de cada uno de nosotros salga la sabiduría, el discernimiento de cómo debemos vivir delante del Señor. Y eso es la libertad de la vida cristiana. Que nuestro testimonio hable por sí mismo. Que hemos sido apartados para Dios y para sus usos. La semana que viene veremos esas tres proposiciones. Vamos a orar. Padre, gracias por presentar este estudio a los hermanos de la separación bíblica, personal y eclesiástica. Necesario de entender para comprender que nuestra vida debe hablar por sí misma de la obra que Jesucristo ha hecho en nuestros corazones. Hoy te adoramos y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Voy a pedir a la hermana Ana si nos puede ayudar con el piano y Joel, si por favor puedes... Sí, ¿está parado?